Con 9, Lourdes, buen día. Ciro, buenos días. Hemos hablado, Ciro, y lo mencionaste al inicio del programa, sobre lo dicho ayer por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de que mañana van a firmar, bueno, mañana sí, mañana firman un decreto para que a partir del jueves se prohíban los conciertos o los bailes donde se haga apología a la delincuencia, los narcocorridos. Esto en seguimiento pues, a estos conciertos que se han estado dando en algunos puntos del país, incluyendo Uruapan. Ciro, ¿recuerdas que los Alegres del Barranco, este grupo que se presentaron en el Sí, sí, Auditorio sí, sí. Telmex en Guadalajara, que cantaron un corrido que tiene que ver con el Mencho, proyectaron en las pantallas durante este concierto Sí, sí, sí. imágenes de este señor, se presentaron en Guadalajara y un día después estuvieron en Uruapan, Michoacán, y ahí repitieron esta canción con estas mismas fotografías? Pero bueno, para que nos dé más explicaciones, ya lo decías tú también, Ciro, está en la línea el gobernador de Michoacán, Alfredo El Ramírez gobernador Bedoya. Alfredo Ramírez Bedoya. Buen día. Gobernador, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Ciro. Saludo a todo tu auditorio. ¿Es correcto? ¿Estamos entendiendo bien la información? Vas a emitir un decreto mañana para prohibir los llamados narcocorridos o las canciones que hagan apología de la violencia. Bueno, Ciro, el tema es correcto. Efectivamente, mañana vamos a emitir un decreto administrativo para cumplimiento de todo el Estado. Y tiene que ver con esto, la apología de la violencia. ¿Qué es la apología? La apología es la alabanza, la defensa de cierto tema. En este sentido, pues bueno, los narcocorridos hacen una apología de la delincuencia en el sentido de alabar a líderes criminales o a ciertos grupos delincuenciales, pues de manera pública. Quiero ser muy específico, no estamos prohibiendo la música en sí, lo que se está limitando es precisamente que en eventos públicos masivos se toquen, se puedan desplegar o se puedan interpretar narcocorridos, no los corridos en general. Los corridos es una expresión cultural de los mexicanos, de la música popular, pero los narcocorridos sí, por esta alabanza que hacen a la delincuencia en todas sus Y expresiones. perdón que te Sobre interrumpa, todo, sí, cuál va a ser la autoridad, qué autoridad va a determinar qué canción es o no un narcocorrido? bueno, es muy simple. Las expresiones son en alabanza, en defensa de algún líder criminal. Tú los has escuchado, Ciro, y todo el pueblo de No, México ha los escuchado conozco muy bien y hemos cuando estado en el tema, pero te pongo un mencionan ejemplo. algún líder, ¿no? La Algún la grupo delincuencial. canción El Pacas de Aquilo, de Ujú. los años 90, de los Tigres Ándale. del Norte. Sí, 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 sí. Hoy en día, ¿eso es un narcocorrido? Sí, por supuesto que es un narcocorrido. Sí. Y la interpretación es muy Pues hoy simple. Es los Tigres del cuando Norte no lo podrían tocar en Michoacán y si lo hacen van los a tener una sanción Así es, o administrativa o penal. se puede cancelar el concierto, porque mira, la autoridad no puede dar permisos para que se haga una narrativa, una defensa del falso éxito de los narcotraficantes y se les difunda como falsos héroes, porque eso ocurre, se enaltece la figura del delincuente, del narcotraficante. Entonces, y eso es muy de sentido hasta común, de sentido obvio, lógico, y las autoridades municipales, en el caso de Michoacán, no podrán expedir estos permisos. Eso es una situación que debemos actuar en el caso de Michoacán. La propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, Y ha gobernador, con todo establecido el tema. respeto, Dígame. eso, y entendemos el fondo y entendemos la Sí, violencia, pero en el fondo eso es censura. Y mira, además te voy a poner hay sí, conciertos donde la gente paga, como paga para ir al cine, sí. para ver quizá una película mucho más violenta que un narcocorrido. ¿Por qué en un concierto Bueno, mira, te voy a donde poner la gente paga un va a ejemplo de entrar Michoacán. el gobierno o los Sí. gobiernos a censurar? En Michoacán hay dos casos que hemos tenido mucho éxito. En el caso de prohibir las peleas de gallos,
que generaban violencia y bueno, generaban al año varios homicidios dolosos en el estado. Tenemos prohibido en Michoacán las peleas de gallos por ser un lugar donde se generaba violencia y homicidios. Y también estamos decomisando y tenemos prohibidas las maquinitas tragamonedas o los minicasinos, donde también era constante y continuo los actos violentos y los homicidios dolosos y hasta el tema de lugares donde narcomenudeo. Entonces, esta limitación de poder exponer narcocorridos en eventos públicos va en esa misma dimensión. A ver, una persona en su casa o en una fiesta privada, puede escuchar la música que desee, la música que quiera, no tenemos problemas. El argumento básicamente es en dos sentidos. Uno, proteger a los michoacanos, a las michoacanas, para que no queden expuestos a estos conciertos, estos bailes, estos eventos masivos donde puede ocurrir violencia. Ya ocurrió en Texcoco en estos días un tema de violencia muy claro que todos los medios de comunicación Sí, difundieron. Es un porque tema no se de cantaron ciertos prevención. temas. Estaban Sí, muy pues, tranquilos, el concierto iba muy tranquilo. ujú, Es más, en los conciertos de Luis R. Conríquez, hasta donde sepamos, nunca ha habido violencia. La violencia se dio cuando le pidieron cantar ciertos temas y él dijo no, porque la autoridad nos ha pedido que no lo cantemos. Ahí es sí, sí, cuando sí. vino la violencia. La autoridad Lo que tiene que genera actuar, la sí, violencia es la prohibición, tiene no que la actuar. música en sí. Es un tema muy polémico, yo lo sé, tú y yo lo sabemos, es un tema que polariza, que es polémico, pero la autoridad ante una realidad que tenemos, todos los estados tenemos realidades distintas y tenemos que abrir este debate, bien lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que se abra la discusión, que se abra el debate y que lleguemos a conclusiones. Pero en Michoacán lo que estamos haciendo con esta limitación a la exposición pública masiva de este tipo de música. Hay que Gobernador, decirlo, buenos está días. legal en forma privada, está totalmente permitido. Gobernador, buen día. Le saluda Lourdes Murguía. Buenos días. Ya hablábamos de este grupo de los Alegres del Barranco que se presentaron en Uruapan, que cantaron este narcocorrido, y este mismo grupo van a estar el 30 de mayo en Zitzícuaro, allá en Michoacán. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Le van a avisar al grupo antes que no debe cantar narcocorridos? ¿Van a estar durante el concierto y si empiezan a tocar este tipo de música, ustedes los van a suspender? ¿O cómo actuaría el gobierno de Michoacán en este caso? Mira, hay varios grupos, no es solo este grupo, todo el mundo lo sabemos, es público, es obvio, y ya se canceló un concierto de este grupo musical en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se canceló. Entonces, este es todo un tema, un acuerdo que tenemos y que vamos a difundir con los municipios, quienes al final de cuentas son los que dan esas licencias para estos bailes o para estos conciertos, son licencias municipales. Entonces, esto es un tema administrativo. Me preguntaba Ciro hace unos minutos si era un tema penal. Sí. No, no es tema penal. No, no, no. De ninguna En manera es ningún un caso delito. lo será, No, solo administrativo. Habrá es una sanciones falta administrativa. administrativas, Es una suspensiones, falta multas, administrativa. cancelaciones, pero no Negar cárcel. el permiso, cancelar el concierto, multas, son varias las Todo faltas administrativo. administrativas. No hay Todo un paso de lo administrativo. administrativo a lo penal. No, de ninguna manera, no, no, porque entonces sí estaríamos cayendo ahora sí que en una arbitrariedad. No, no hay cuestión penal, es una cuestión 100% administrativa y se le dará aviso al municipio por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de que tal o cual grupo pues no puede tener un evento masivo por los narcocorridos que forman parte de su música, ¿sí? Administrativamente no penal, administrativo. Bueno. Entonces ustedes, Gobernador, vas Sí, con Ciro. este decreto, van en contra de lo que ha pedido la propia presidenta Sheinbaum. Ha dicho, Fíjate, no sí, prohibamos, hagamos un trabajo de convencimiento, formativo, fíjate, educativo sí, con la gente, fíjate, pero no sí. prohibamos. Y el gobierno de Michoacán, mañana, según nos está diciendo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, va a emitir un decreto para prohibir, Alfredo.
Al contrario, Ciro, nosotros estamos, yo todos los días escucho la mañanera del pueblo de la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum, que es nuestra líder y que es una estadista, de verdad, todo el trabajo que está haciendo, pero ella misma lo ha dicho, cada estado, cada región del país tiene una situación específica y abramos la discusión, abramos el debate. Y en Michoacán lo estamos abriendo, esta discusión. Bueno, el estar ahorita contigo, Ciro, en este debate abierto o en esta entrevista abierta, pública, es parte de eso, abrir el debate para llegar a una solución de una problemática que tenemos en el país, que es A la ver, delincuencia perdón, organizada. perdón Ese que es te otro. interrumpa, pero a ver, nos quedan Sí, un par de preguntas y nos están llegando muchos comentarios. adelante. Sabes cómo son las cosas aquí en Fórmula. Nos esperas un par Sí, de minutos y continuamos y claro. concluimos. Regresamos Claro que con el sí, mi estimado. gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya. Volvemos. Anímate. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:24, seguimos conversando con el gobernador de Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedoya. Nos quedaban dos preguntas. Una, Lourdes. Sí, gobernador, nos decía, bueno, sobre esto de que entra en vigor a partir del jueves, no se van a poder Sí, cantar los Lourdes. narcocorridos ni en bailes ni en los conciertos de estos grupos. Pero además, ¿ustedes tienen pensado hacer algo más de esta prohibición, alguna de conciencia social? Usted mismo comentó lo que pasó en Texcoco cuando la gente se enteró ya durante el concierto que no se iban a poder cantar estos corridos y cómo reaccionaron algunos de los asistentes. Pues sí, mira, para que no haya ese tipo de reacciones, no se concederán permisos para que estos grupos se presenten y puedan hacer apología de la violencia, festejen la violencia y a los delincuentes, porque eso es lo que está atrás de los narcocorridos. A nosotros nos ha ido muy bien con la prohibición de las peleas de gallos y los decomisos de las maquinitas tragamonedas o minicasinos. Hemos reducido los homicidios casi un 45%. Mira, hay que serenar el estado de Michoacán. Se vivía en una total ilegalidad en Michoacán. Bueno, se premió en el Congreso del Estado de Michoacán hace 10 años a un grupo de narcocorridos en casa de gobierno. El gobierno anterior llevaba grupos de narcocorridos al interior de casa de gobierno y ahora tenemos que serenar a Oye, Michoacán, y en tenemos el que llevarlo anterior por el del camino de la anterior paz. fue el superauge, gobernador. En el El anterior que del anterior. fue el Fue, pero virrey la época Castillo, de ¿no? oro en Michoacán. No, sí, imagínate. En el Entonces, bueno, anterior del anterior, en el de Leonel sí, Godoy. entonces tenemos varios años, décadas en Michoacán, que debemos revertir y serenar, pacificar, hacer conciencia, lo que me preguntaban, por supuesto, en las escuelas primarias, secundarias, hay toda una estrategia de concientización de lo que es la verdadera cultura michoacana que tenemos. Bueno, las pirecuas, la música michoacana es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, nuestra música Pero si la tradicional gente michoacana. quiere pagar un boleto porque quiere escuchar un tema de Netón Vargas o de Conríquez o de alguno de ellos, ¿por qué el gobierno se los va a prohibir? Mira, mi estimado Ciro, cada que hay ¿Por un qué? ¿Por espectáculo y qué? ¿Por qué lo va a ustedes lo han prohibir el difundido, gobierno si es lo que quiere escuchar la gente y a está ver, dispuesta a pagar para ello? Y sabe sí, que pero damos por sentado que los michoacanos, como los sí. mexicanos, son mayores de edad, Ujú, sí. saben qué es lo que van a ir a escuchar y no Mira, necesitan una autoridad que les diga eso es bueno y eso es malo, gobernador. Ese es el punto. mira, en Europa están proscritos los partidos pronazis. Los partidos pronazis están prohibidos en varios países europeos. Bueno, pues es una Que no es situación lo de mismo. violencia. Pero un Bueno, pero es partido pronazi violencia. tú no pagas para ir Sí, a divertirte y verlo en un concierto, ¿no? Pues prohibiciones, sí. Se acaban de sí, está prohibir las prescrito. corridas de toros en la Ciudad de México. Ahora, déjame Así hacerte es. una pregunta, porque Sí, dices, Ciro, con gusto. lo que se va, el decreto es en contra de la alabanza y defensa de ciertos temas, así lo dijiste textual hace unos momentos. ¿Qué va a pasar entonces con otros géneros que Ujú. son brutalmente agresivos o se podrían considerar brutalmente agresivos, por ejemplo, contra las mujeres? Hablo Sí, de hay temas música de misógina. reggaetón. Ujú. Hay música Pues misógina que está circulando. déjalo Sí, sí, misógino, sí. Ujú. lo agresivo. Sí, sí, sí. Agresión que podrían ser consideradas agresiones directas. Ujú. En ¿Qué, este qué va a momento pasar vamos, ahí?
Vamos Ahí nada. contra la violencia delincuencial de grupos organizados que son reconocidos por la Fiscalía General de la República, por jueces federales. Vamos por la violencia del narcotráfico en este momento. Específicamente, sí. Bueno, pues a ver cómo te va. Es una buena discusión, ¿eh? Y Sí, y qué bueno estás que se tomando abra. un riesgo. Pues Estás como tomando un gobernantes riesgo. siempre tenemos que asumir responsabilidades, no nos podemos quedar impávidos y no tomar decisiones. Debemos tomar decisiones, para eso nos eligió el pueblo, en este caso de Michoacán, para tomar decisiones, para ir para adelante, abrir discusiones y no quedarnos en la hipocresía o ahí nada más administrando los problemas. Hay que atenderlos y resolverlos. Gracias, gobernador. Ciro, Lourdes, les agradezco muchísimo. Buen Gracias. día. Gracias. Buen día.